Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El servicio de provisión de alimentos en las cárceles del Ecuador tendría vinculaciones con el crimen organizado. Esto según el informe reservado que entregó el gobierno en contra de la empresa La Factoría S.A. a cargo de la alimentación de los centros penitenciarios. ¿Crimen organizado o excusa para no cancelar la millonaria deuda que tiene el Estado con esta empresa? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Adrián Castro, asambleísta por ADN. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Un gusto inmenso, Gisela, un abrazo a la distancia, a usted, a todos los amigos que nos están escuchando desde sus casas, sus oficinas a esta hora. Gracias. Quisiera conversar con usted, empezando primero escuchando al gerente de la empresa vinculada en este tema, La Factoría, que estuvo justamente con nosotros el día viernes en este mismo espacio informativo. Escuchemos, por favor, lo que decía referente a la deuda y a la situación y a la denuncia. Aquí va a salir a la luz la verdad, pero que somos una empresa de 28 años, 1.200 trabajadores, tenemos muchos clientes nacionales y multinacionales, hemos trabajado transparente y honestamente con el Estado desde hace 12 años, tanto en el desayuno escolar como en sirviendo a los privados de libertad. Es una verdadera pena que se destruya la reputación de una empresa de la cual dependen tantas personas por un juego político. ¿Por qué dejó de dar alimentos a los presos? Bueno, porque nos deben 30 millones de dólares, 20 millones del desayuno escolar y 10 millones de la alimentación a los privados de libertad, desde noviembre del año pasado. Bueno, y justamente el presidente Daniel Noboa aseguró que esta empresa, el cual el representante lo escuchábamos, pues habría ganado 171 millones de dólares desde 2015 en contratos con el Estado. Sin embargo, asambleísta, ¿ese monto de ganancia necesariamente representa una vinculación con el crimen organizado? ¿Dónde está la vinculación ahí? Gracias, Gisela, y sin querer torpedear la investigación que tiene que desarrollar la Fiscalía, pues a ella se le remitió un expediente íntegro con muchísima información y usted sabe y conoce, igual que yo, por su experiencia periodística, que cuando se entrega información reservada, pues aquella tiene que justamente merecer un trato especial dentro de la Fiscalía. De hecho, hay que decirle a la ciudadanía que esto parte de la investigación que no hace una sola institución. Recuerde usted, Gisela, que hay un convenio interinstitucional suscrito entre las instituciones de control del Estado en este gobierno, que se une precisamente para analizar casos muy particulares, como el caso de la alimentación a las cárceles del país. Y aquí yo debo hacer una precisión, porque de la entrevista al inicio que usted pasó hace un momento se indica que todo ha sido un concurso lícito, etcétera, etcétera. Partamos desde un inicio, ¿no? Primero, que en la contratación pública, salvo que exista un proveedor único para que tenga toda la suerte de ganar más de 10 años en la misma provisión de servicios, el tema de alimentación. Partamos desde ahí. Hay una figura que es proveedor único, en este caso no hay proveedor único. Se lanzan licitaciones y en las licitaciones pueden consorciarse varios oferentes y participar. Qué raro, qué extraño y qué curioso que existan suertudos en este país que tengan más de 10 años. Y esto no quiere decir, y no quiero mezclar el tema con lo que usted dijo al inicio, sin embargo, desde ahí partamos de que el CERCOP tiene este rato una responsabilidad junto con la Contraloría General del Estado de determinar cómo un solo proveedor ha estado sirviendo durante más de 10 años sin ser proveedor único del Estado, es decir, sin pasar por un concurso de régimen especial, como establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es clarísimo en este aspecto. Ahora, justamente, solamente sobre ese tema que usted menciona de que era el único proveedor, también se lo preguntamos a La Factoría en esa misma entrevista, a su gerente, digamos, a Richard Villagrán. Él aseguró que había enviado 9 cartas al gobierno nacional insistiendo justamente con el pago
y también pidiendo que se llame a licitación, que llamen a licitación para que vuelvan a participar, decía él, aquí en este espacio. ¿Tenía o no tenía entonces un monopolio la factoría? Pero claro, a todas luces, de hecho, si usted revisa, hay por ahí una noticia de Diario Expreso, me parece, del año 2022, en donde, al contrario, yo pude leer aquello y al año 2022 habían tenido una utilidad de más de 450 millones de dólares, si mal no recuerdo. De tal manera que hay que revisar bien esas cifras, ¿no? Pero más allá de aquello, todos los concursos públicos que sobrepasan cierto monto, en este caso montos millonarios, pasan por licitaciones públicas. Lo curioso, Giselle, es que en muy pocos casos usted puede ver que en más de 10 años gana un solo proveedor. Pero Eso es que quiere dice decir que nadie en se este país presentaba. puede proveer alimentación más que un solo proveedor. Eso decía el gerente, extremadamente que extraño. nadie se presentaba al concurso, que eran los únicos que se presentaban, que no habían otros participantes. Decía. Pero claro, ahí es en donde entran las famosas estratagemas de la contratación pública, que lo llamó en un momento la Superintendencia de Control de Poderes de Mercado, que dicho sea de paso, ¿qué está haciendo la Superintendencia de Control de Poderes de Mercado? Si ese es su rol. Poder del mercado significa romper con monopolios y oligopolios. Un monopolio en el tema de alimentación de las cárceles, un oligopolio en el tema de la alimentación de niños en este país, porque acabo de escuchar en la entrevista que usted pasó, que es no solamente alimentación de cárceles, sino además todo lo que tiene que ver con desayunos escolares. Infantil. De tal manera que se agrava aún más la cosa. Ahí viene el rol de la Contraloría y de la Superintendencia de Control de Poderes de Mercado, que además hay que fiscalizarla, hay que hacerle, y desde mi curul lo haré, un pedido de información para ver cuál ha sido la función de la Superintendencia de Control de Mercado al no revisar los pliegos, porque si usted es el único que participa en un pliego a través de una sola oferta, significa que el proceso no está permitiendo que tenga la mayor cantidad de ofertas. ¿Eso qué significa? Que está violando el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que dice que uno de los principios es el de concurrencia, es decir, la entidad contratante tiene la obligación de generar las condiciones para tener la mayor cantidad de ofertas, cosa que a vista y paciencia, y además a confesión de parte relevo de prueba, no se ha dado dentro del proceso que se acaba de mencionar. Pero ¿se encontraron indicios de que la empresa haya pagado sobornos para la ganancia de los contratos, para que no se presente nadie más, para la provisión de alimentos? Bueno, en este país no se fiscalizaba absolutamente nada, Gisela. ¿Recuerda usted la Asamblea Nacional anterior a qué se estaba dedicando? Pasaban discutiendo todos los días de si es que el Chimborazo queda más cerca del sol que el Everest. Eso era lo que estaba discutiendo la Asamblea, o el Día Nacional del Bizcocho y cosas por el estilo. Ahora sí se está trabajando, y creo que hay asambleístas como yo, por ejemplo, que estamos en este caso haciendo trabajo de fiscalización seria y responsable para poder determinar hechos que a lo mejor se le pasaron, entre comillas, a ciertas autoridades de control. Sin embargo, hay 7 años de responsabilidad, es decir, los últimos 7 años de concursos bien los puede revisar la Contraloría General del Estado para el caso de responsabilidades administrativas y civiles. Pero en el caso de responsabilidades penales, tiene ya este rato la Fiscalía un expediente gigante con la investigación no de una, de varias entidades que forman parte del convenio de lucha contra la corrupción, que en buena hora ha hecho el gobierno. Me parece que esa misma es la línea, ¿no? Vea lo que está haciendo la fiscal, Gisela, hay que aplaudir lo que está haciendo Diana Salazar al tocar temas tan sensibles que hasta ponen en peligro su vida. Si presentaron una investigación con pruebas, con evidencias, ¿por qué se presentó una noticia criminis y no una denuncia penal? Porque son varias instituciones las que hacen este compendio grande, ¿no es cierto?, de información. Son muchas instituciones, no es una sola institución la que hace el control, porque si hubiese sido, por ejemplo, la Presidencia de la República, o si hubiese sido el CIES o uno solo de ellos, se pone una denuncia precisamente a nombre de todos los que están acusando. En este caso son muchas instituciones las que presentan un cúmulo de información para que la Fiscalía, a través de su prerrogativo, su atribución de investigación de oficio, proceda a solicitar las diligencias que estime pertinentes para ratificar lo que consta en el informe reservado que ha sido presentado ante la fiscal general. Y otro tema también que aclaró aquí es que él no brinda el servicio, o la empresa La Factoría no brinda el servicio de alimentación al 100% de las cárceles en el país, sino a 25 cárceles a nivel nacional, ¿no? Puede ser la mayoría, pero no son en total el 100%, entonces no sería tampoco un monopolio. Ahora entiendo que hay otras 2 empresas que también están brindando el servicio. ¿Esas empresas también están siendo investigadas?
Lo que sucede, Gisela, es que estamos hablando de una responsabilidad de más de 10 años. Ujú. Y durante esos 10 años sí existía el monopolio. O sea, que los últimos procesos hayan cambiado y hayan permitido que ingresen otro tipo de consorcios o proveedores es otra cosa. Pero de que esté el monopolio, está el monopolio. Si usted revisa dentro de los medios digitales y más, usted va a encontrar precisamente una investigación periodística que hace Diario El Expreso, donde básicamente se hace un análisis detallado de todos los concursos que tenía la factoría dentro del tema de cárceles y del tema de desayuno infantil, que básicamente ahí es en donde yo también pude encontrar algunos indicios justamente de las irregularidades que se encuentran dentro de estos procedimientos. Y adentro de lo penal, pues yo no soy fiscal ni juez, pero ustedes verán que la actuación de la fiscal Diana Salazar ha estado siempre apegada a los estándares internacionales de investigación y confiamos en que haga un muy buen trabajo como el que ha estado haciendo hasta ahora. ¿Y qué sucederá con la deuda que el Estado mantiene efectivamente con esta empresa? ¿El gobierno no va a pagar lo adeudado a la factoría? Bueno, ese es un análisis que tiene que hacer la administración de las cárceles. Evidentemente, el SNAI, que es la entidad que hace la contratación, ¿no es cierto?, del tema carcelario, tiene que hacer una auditoría interna porque hay un control interno que está enmarcado dentro del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que establece que cada servidor, cada autoridad, cada funcionario responde por sus actos y hace el control de sus actos. Ahí se debe determinar si la deuda es legítima o no también, porque si es que desde los pliegos, que yo digo siempre, el pecado original en la contratación pública suele ser la parte preparatoria, en donde empiezan a elaborar esos falsos presupuestos con 2 o 3 proformantes que suponen o simulan cierto presupuesto cuando suele ser mucho más bajo. Ese análisis tiene que hacer la administración y en función de eso determinar si es que la deuda es legítima o no. Pero eso es un tema ya necesariamente interno de la institución contratante. Mientras tanto, lo que yo considero que es lo más preocupante, ¿qué va a pasar con la alimentación de los internos de las cárceles, estas 25 cárceles que... según entiendo, la responsabilidad de alimentar y salvaguardar la seguridad de los internos es del Ejecutivo. Y la factoría asegura que por meses tuvieron que preparar alimentos donados de las familias de los presos por falta del pago a la empresa. Ahora el servicio se ha parado completamente, nos dijo, y en algunos casos llevan días sin recibir alimentos. ¿Qué pasa con los internos en este momento? Bueno, lo que debe hacer la entidad contratante, digo, por el conocimiento que tengo de la contratación pública, que ha sido mi fuerte en el ámbito del derecho durante muchos años, tanto en la academia como ahora en mis labores de fiscalización, la entidad contratante tiene algunas posibilidades. Puede, durante la marcha de un proceso licitatorio, declarar la emergencia en el sistema carcelario en el tema de alimentación, porque estamos hablando de un bien jurídico protegido como es la salud, ¿no es cierto?, de las personas que están privadas de la libertad, y en ese sentido poder declarar en emergencia un procedimiento, hacer un análisis óptimo de presupuestos, hacer una convocatoria lo más pronto posible a quienes tengan una manifestación de interés en prestarse servicio y hacerlo de esa manera, mientras decurre paralelamente un proceso de licitación para los siguientes meses. Es decir, podría tener una emergencia durante 60 o 90 días y concluir los pliegos y la parte preparatoria y precontractual para lanzar un procedimiento licitatorio de aquí a 60 o 90 días. Esa es una decisión que debería tomar la entidad contratante con base a la ley de contratación pública. Hoy los internos de las cárceles no tienen alimento. Y esto le hablo desde la semana pasada que nos enteramos, ¿no? Precisamente por aquello, Gisela, uno de los procesos que le faculta a la entidad contratante es el régimen de emergencia, que es un régimen de compra inmediata. Pero ya lo hizo. Pero pasa siempre por un proceso de selección mínima que tiene que hacerlo la entidad contratante. Ojalá, esta vez sin sesgos y analizando bien los presupuestos, solicitando proformas a proveedores de alimentación de todo el país y no a los mismos que han estado proformando en los procesos anteriores, porque suele haber vinculación o colusión, es decir, vínculo entre proveedores que se ponen de acuerdo para simular que los presupuestos están bajitos, o colusión en cuanto a los servidores públicos de una institución que pueden estar coludidos con los proveedores para lanzar procesos truchos
y obviamente tenernos en vilo los Sí, ecuatorianos. pero ese es un tema que le compete a la justicia y como usted lo dijo, ya está en manos de la justicia luego de que se entregó por parte del Ejecutivo esa denuncia. Ahora, los presos no están recibiendo, y repito, porque eso es lo más preocupante, son vidas humanas que están encerradas y que no tienen alimento, no les llega alimento. Le recuerdo, la responsabilidad de alimentar y salvaguardar la seguridad, la integridad de los presos es del Estado. No es del Estado. ¿El gobierno está acaso incumpliendo con su responsabilidad? Por ello tiene este rato el procedimiento de régimen de emergencia, que es el que yo considero que debería agotar la entidad contratante. Ese es el procedimiento. Por cosas menores el país ha declarado la emergencia en otros temas. Claro. Aquí estamos hablando de salud, entonces yo creo que ese debería ser el paso que debe tomar la entidad contratante, que es la única responsable del tema de alimentación. Aquí no hay otras entidades, ni mucho menos. El SNAI. Es la que brinda el servicio la que tiene que hacer la contratación. Pero no lo hace aún entonces. Me está diciendo Pero que debería no lo hacerlo. hace. Pero Debería hacerlo y eso es algo que evidentemente está en manos de ellos necesariamente. Yo creo que una vez que tengan los insumos, entiendo que deberían estar preparando todos los elementos de una fase preparatoria, que en un régimen de emergencia es lo más rápido que se puede hacer, desde mi humilde y particular punto de vista. Pero dentro de su función no está también justamente fiscalizar que los internos tengan su alimento diario. También poner por una supuesto denuncia que sí. al Estado para Por que supuesto que inmediatamente... sí. Y si es que tengo que iniciar un proceso más, yo tengo más de 20 procesos de fiscalización abiertos. Creo que de la Asamblea seré uno de los asambleístas que mayores expedientes de fiscalización abierto, pero no tengo ningún problema en hacer ese análisis dentro de este problema, mi querida Gisela. Por favor, claro que sí. Pero hagámoslo rápido, porque no puede la gente seguir sin comida dentro de las cárceles. Eso podría incluso, ¿no cree que ser una bomba de tiempo en cuanto al tema de seguridad también? Porque si no está ingresando alimentos, nos exponemos a que hagan un paro, una huelga o lo que fuera dentro de la cárcel. Y lo vamos a hacer. Yo al SNAI le estoy fiscalizando en temas mayores, Gisela. He detectado que una comisión tripartita, gracias a sus informes, liberó a casi 650 posibles femicidas en este país y voy a tenerle miedo de fiscalizar la alimentación. Con mucho gusto lo haré. Encantado. No es una cuestión de miedo, no. Nos fuimos de vacaciones del feriado y nadie se acordó de los presos que estaban sin alimentos. O sea, eso a mí me parece inhumano y creo que la ciudadanía también. Por más que hayan cometido los delitos que hayan cometido, el Estado tiene que velar por la seguridad porque ahí hay gente de todo, ¿no? Hay desde asesinos, terroristas, hasta... padres de familia que no tuvieron el dinero para pagar los alimentos de sus hijos. Entonces, sí es preocupante. Y con gusto lo haré, Gisela. Con gusto lo haré y le haré llegar a usted incluso el inicio de esa fiscalización. Estaré a la espera entonces, asambleísta. Le agradezco muchísimo. Con todo gusto, Gisela. Una buena tarde. Nos acompañó Adrián Castro, asambleísta por ADN. Notimundo a la carta.